Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a abordar un tema que francamente me ha dejado pensando y con una mezcla de sentimientos. Hoy vamos a hablar de alguien que al enterarse de una noticia impactante decidió no llorar. Y cuando digo no llorar, no me refiero a una ausencia total de emoción, sino a una reacción que ha dejado a muchos sorprendidos y, debo confesar, a mí también. Su confesión es algo que realmente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante las adversidades, sobre la fortaleza que podemos encontrar dentro de nosotros, e incluso sobre las capas más profundas de la resiliencia humana. Así que si están listos para adentrarse en una historia que promete ser reveladora e introspectiva, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Imaginen por un momento, porque este es el punto de partida de nuestra historia de hoy, que reciben una noticia que por lógica humana, debería romperlos. Algo que podría significar un antes y un después en sus vidas, algo que evoca lágrimas, desesperación, quizás hasta un grito ahogado. Pero no. En lugar de eso, hay una calma. Una quietud interna que para el observador externo podría interpretarse como frialdad, o quizás, y esto es lo más fascinante, como una fuerza insospechada. Hoy vamos a desgranar la historia de Demet, una persona que al enfrentarse a una realidad que a muchos nos haría derrumbar, optó por una ruta menos predecible, una ruta marcada por la ausencia de lágrimas, pero no por la ausencia de profundidad emocional. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Porque cuando hablamos de no llorar, no estamos hablando de una negación de la realidad. Tampoco se trata de una especie de superhéroe inmune al dolor. Al contrario, creo que la verdadera revelación de Demet radica en comprender la compleja arquitectura de sus emociones y cómo eligió gestionarlas. Piensen en cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y hemos sentido esa presión interna de tener que llorar, de que es lo correcto o lo esperado en ciertos momentos. Pero la vida, como siempre, nos sorprende con sus matices. La confesión de Demet no es simplemente no lloré, es un no lloré y esta es la razón, y esto es lo que significa para mí. Y esa razón, esa explicación, es la que vamos a explorar a fondo. Podríamos pensar que la ausencia de lágrimas significa ausencia de dolor. Pero, ¿qué pasa si ese dolor se canaliza de otra manera? Si se transforma en determinación. O si la noticia, por impactante que sea, activa en la persona un mecanismo de defensa tan sutil que se manifiesta como serenidad. Imaginen esa serenidad no como apatía, sino como una profunda contemplación, una mirada hacia adentro para encontrar las herramientas que ni siquiera sabían que poseían. La confesión de Demet nos lleva precisamente a ese espacio, a cuestionarnos si nuestras reacciones más instintivas son siempre las más efectivas, o si a veces en la quietud reside una fuerza insospechada. Por ejemplo, pensemos en momentos de crisis. Cuando algo grave ocurre, muchas personas reaccionan con llanto, con expresiones de dolor evidentes. Esto es natural, es humano, y es una forma de liberar tensión y procesar la emoción. Pero, ¿qué pasaría si la noticia en cuestión requiere de una acción inmediata, de una toma de decisiones rápida y lúcida? En esos casos, una reacción efusiva podría ser un obstáculo. Y ahí es donde la reacción de Demet, al no permitirse el lujo de las lágrimas, podría haber sido una forma de autoprotección, una manera de mantener la cabeza fría para poder enfrentar lo que venía. Su confesión, entonces, no es una falta de sentimiento, sino un acto de autogestión emocional en un momento crítico. Además, es importante considerar el contexto. ¿Cuál era la naturaleza de la noticia? ¿Era una noticia sobre sí misma, sobre alguien cercano, sobre una situación que escapaba a su control? Cada tipo de noticia puede evocar reacciones diferentes. Si la noticia era sobre un desafío personal inminente, su ausencia de llanto podría interpretarse como una declaración de guerra a ese desafío. Como si dijera, me das la noticia, pero no me das la oportunidad de caer. Me levanto antes de que me empujen. Y esa fortaleza, esa capacidad de absorber el golpe y seguir en pie, es algo que sin duda admiro profundamente. La confesión de Demet también nos habla de las diferentes formas en que las personas procesan el trauma o la adversidad. Para algunos, las lágrimas son un bálsamo. Para otros son una vulnerabilidad que prefieren no mostrar,
no porque no sientan, sino porque el acto de mostrar esa vulnerabilidad les parece contraproducente en ese momento. Es como si al no derramar lágrimas, estuvieran conteniendo a energía interna que luego usarían para construir, para avanzar, para superar. No es que no hubiera dolor, sino que ese dolor no se manifestó en llanto, sino en una especie de fuego interno que lo impulsó hacia adelante. Y aquí es donde invito a cada uno de ustedes a reflexionar. ¿Cómo reaccionan ustedes ante las malas noticias? ¿Son de los que lloran abiertamente? ¿O guardan sus emociones? ¿O quizás tienen una reacción mixta? No hay una forma correcta de sentir o de expresar. Lo que Demet nos demuestra es que hay muchas formas de ser fuerte, y que la fortaleza no siempre se viste de llanto. A veces se viste de una mirada serena, de una determinación silenciosa, de una capacidad de análisis que va más allá de la inmediata reacción emocional. Imaginen el peso de esa confesión. Decir públicamente que ante una noticia que te debería haber hecho trizas, no lloraste. Eso puede generar juicios. Algunas personas pensarán, qué insensible, qué poco corazón. Pero la verdadera profundidad de su confesión es que probablemente va acompañada de una explicación que desmantela esos prejuicios. Quizás explicó que en ese momento llorar no le hubiera servido de nada, que necesitaba pensar con claridad, que necesitaba aferrarse a su entereza para poder afrontar la situación. Y esa explicación es el corazón de la historia. Pensemos también en las expectativas sociales. A menudo se espera que las mujeres, por ejemplo, sean más expresivas emocionalmente. Que lloren ante la adversidad. Y cuando una mujer como Demet rompe con esa expectativa, genera sorpresa. Pero esa sorpresa no debería ser un juicio, sino una invitación a entender. Porque detrás de cada reacción hay una historia, hay un proceso interno, hay una forma particular de navegar el dolor. La confesión de Demet es un recordatorio de que las etiquetas simplistas no aplican cuando hablamos de la complejidad humana. Su confesión impacta, sí. ¿Pero por qué impacta tanto? Creo que impacta porque nos confronta con nuestras propias creencias sobre cómo debemos reaccionar. Nos obliga a mirar más allá de la superficie y a preguntarnos, ¿qué significa realmente ser fuerte? ¿Es reprimir las emociones, o es canalizarlas de una manera constructiva? La historia de Demet sugiere que la segunda opción es a menudo la más poderosa. No se trata de no sentir, sino de cómo usamos ese sentimiento. Y aquí entra un elemento crucial, la aceptación. Quizás al recibir la noticia, Demet no se resistió, no luchó contra ella en términos emocionales. La aceptó no como algo bueno, sino como una realidad. Y una vez aceptada, en lugar de hundirse en el dolor, activó su modo de resolución de problemas, su modo de supervivencia, su modo de avance. La ausencia de llanto podría ser, en sí misma, una forma de aceptación profunda. Es como decir, esto es lo que es, y ahora, ¿qué hago con ello? Piensen en los atletas de élite. Ante una lesión grave, hay dolor, sí. Pero lo que vemos es una concentración férrea en la rehabilitación, en volver más fuertes. No es que no sientan el impacto de la lesión, es que su mente está enfocada en el camino de regreso, en la superación. La confesión de Demet, en este sentido, tiene esa misma energía de superación. Y ahora, llegamos al punto donde debemos mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de llorar, pero hemos pensado que no es el momento, o que no debemos dejarnos vencer? Quizás deberíamos aprender de Demet que en ciertos momentos, esa resistencia al llanto no es una debilidad, sino una forma de fortaleza. Es una decisión consciente de priorizar la acción sobre la reacción, la construcción sobre la desintegración. La confesión de Demet es un regalo. Es un regalo porque nos abre los ojos a la diversidad de la experiencia humana. Nos muestra que no hay un único manual de instrucciones para enfrentar la vida. Y sobre todo nos invita a reconocer la fuerza que reside en cada uno de nosotros, incluso en aquellos momentos en que parece que todo se derrumba. Su decisión de no llorar, en lugar de ser un signo de frialdad, es un testimonio de una profunda fortaleza interior, una habilidad para canalizar el dolor en acción y determinación. Así que, para resumir, hemos explorado la fascinante reacción de Demet ante una noticia impactante, específicamente su decisión de no llorar. Hemos analizado cómo esta reacción, lejos de ser un signo de insensibilidad,
puede ser una poderosa manifestación de autogestión emocional, de aceptación de la realidad y de una profunda reserva de fuerza interior. Hemos visto que la ausencia de llanto no implica ausencia de dolor, sino una diferente forma de procesarlo y canalizarlo hacia la superación. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que la historia de Demet les haya generado tantas reflexiones como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Cómo reaccionan ante las noticias difíciles? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente les hizo pensar, por favor, denle un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.